Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 4. La primera prueba. Está en los vertederos del norte de Australia, trabajando como obrero, cuando la capataz se me acercó con dos hombres de aspecto peligroso. Podía sentir sus ojos recorriéndome, evaluándome. No se dieron cuenta de todo, por supuesto. Ahora tenía la altura de un guerrero trueno, y confiaba en mi don para ocultarme los ojos de los observadores. Pero aún vieron a un hombre alto y poderoso, calvo y de piel olivácea. Tal vez el resultado de una manipulación genética u hormonal desde una edad temprana. Ursa, dijo Winca, la capataz, a modo de saludo. Estos hombres quieren hablar contigo. Dejé mi carga, un contenedor de transporte grande y pesado. Les vi observar la facilidad con lo que manejaba. No era una imposibilidad física, pero su comprensión de tales cosas era impresionante. Uno de los guardias de nuestro convoy enfermó anoche, dijo el hombre de la izquierda. Era Adram Sinan, y en las cartucheras de su pecho contenían abundante munición para grandes pistolas de proyectiles sólidos que llevaba en la cadera. En la espalda llevaba una hoja sierra con sujeción magnética que parecía haber sido adaptada de una herramienta de matadero en lugar de ser un arma originalmente. Quizás por ello, como resultado, parecía aún más mortífera. Asentí con la cabeza para mostrar que había entendido sus palabras. No eran noticias nuevas para mí. Yo mismo había envenenado al guardia en cuestión. Significa que ya tenemos una vacante, dijo Roshan, su hermano. Llevaba una cuchilla de energía de hoja corta en su cinturón y un arma láser de cañón largo colgaba de su hombro. Winca dice que eres tan fuerte como 3 hombres y bueno, siguiendo instrucciones. Parece el tipo de persona que necesitamos. Volví a sentir. ¿Y cuál es la paga? 10 imperiales al día, dijo Adram, de inmediato. ¿Y a dónde vamos? Pregunté. Nedeya, en las llanuras de Rindan, respondió Roshan. Silbé suavemente. Ese es un largo camino, dije mirando hacia arriba y alrededor, como estuviera sopesando los encantos del depósito de Winca. Era una estación de repostaje y un punto de carga, uno de los centros de transporte terrestres de este distrito. Ahora todo estaba bajo el dominio imperial, y el gobernador local había sido designado por los altos señores de Terra. Pero para muchas personas, en realidad, solo había cambiado un poco. La estación de Winca estaba polvorienta, sucia, maloliente, fea y completamente sin lujos. De hecho, me gustaba, de una manera extraña. Que sean 12 al día, y tenemos un trato, les dije a los hermanos Sinan. 10 era muy poco, 12 era más razonable, y un regateo suficiente como para no levantar sospechas sobre mí, ni tampoco hacer que fuera probable que se fueran. ¿Tanto así te gusta estar aquí? Roshan se burló. Es un trabajo honesto, respondí tranquilamente. Los hermanos se miraron. Entonces Roshan se volvió y le pasó una pequeña bolsa de monedas. Una tarifa por la búsqueda. A Winca y a Adram, me asintió con la cabeza. Entonces, juego limpio, Ursa. 12 al día. Te esperamos en la plataforma alfa en un ciclo, junto con todo lo que tengas. Sin embargo, el espacio es limitado. No tengo mucho, dije. Ahí estaré. Mantuve una pequeña sonrisa en mis labios al llegar al puente de carga designado de su convoy, y para no provocar preguntas. Había manipulado los registros electrónicos con respecto a las asignaciones de las plataformas, a las llegadas y salidas esperadas, más para mi propia diversión que para cualquier otra cosa. Pero había sido una buena práctica. Winca no se había dado cuenta de mi intromisión en sus sistemas, tal vez porque en realidad había hecho que las cosas fluyeran mejor. Fue un recordatorio valioso de cómo la gente rara vez presta mucha atención a algo si parece estar funcionando como debería. Ahora, para probar esa teoría con más detalles. Los Crawler eran 3 enormes transportes terrestres
mucho más grandes que los vehículos que había visto en la meseta de Sariman el día que me encontró mi padre. También eran capaces de alcanzar velocidades considerables, a pesar de su tamaño, y un gran tamaño a la vez que los convertía en un blanco formidable para cualquier bandido que buscara una presa fácil. Formidables pero no imposibles. Por eso los Sanyans habían estado ansiosos por reemplazar a su hombre, y por eso ahora estaba sentado en mi posición en una cúpula con una mano en la culata de una ametralladora pesada con cañones gemelos y mirando hacia el horizonte. La forma oscura de las colinas de Sumat y el sol del poniente mientras el convoy avanzaba. Veo un momento desde el este. La voz de Roshan crepitó en mi oído por el auricular. Era una red de comunicaciones bastante primitiva y de corto alcance, pero nos servía bastante bien. Parece media docena de vehículos, levantando suficientemente polvo como para afirmar que tienen mucha prisa. Estaba al lado izquierdo de mi transporte y no miré por encima del hombro. Después de todo, tenía un trabajo que hacer, que era cuidar mi lado. Si estos vehículos pertenecían a bandidos, no podía hacer nada hasta que llegaran a nuestro flanco occidental y nos abordaran físicamente. Sin embargo, pude ver que mis colegas no eran tan disciplinados. Cada transporte tenía una torreta defensiva en proa y popa en cada lado, y yo estaba en la torreta trasera occidental del crawler más retrasado. A lo largo de la línea los otros guardias se estiraron o se levantaron para mirar hacia el este que se oscurecía, tratando de ver lo que se avecinaba. Fue una reacción natural, una reacción humana, especialmente para los mercenarios cuyo entrenamiento había consistido simplemente en no ser alguien que muriera. Eran duros, de eso no cabía duda, pero no eran disciplinados. Era un rasgo de alguien con un conocimiento de naturaleza humana que podía aprovechar. Los voladores salieron desde el sol poniente, 3 de ellos, de nariz chata, rápidos, y no menos mortíferos por el hecho de que eran algo destartalados. Los 3 juntos no habrían sido rival para la elegante y dorada gloria de la nave de mi padre, pero ni ella ni él estaban aquí. El ruido de los rotores de las alas que ellos los mantenían en alto quedaban en gran medida ahogados por el estruendo de los motores de nuestros crawlers. Los guardias estaban distraídos por la amenaza muy visible, ya que había sido avistada en el este, y los voladores tenían el sol detrás de ellos. Si yo no hubiera estado allí, nuestro convoy habría sido tomado desprevenido e inmovilizado por su poderoso armamento, permitiendo que los vehículos terrestres se acercaran y recogieran nuestros huesos en busca de la valiosa carga que llevábamos. Sin embargo, yo tenía una ventaja. Había ideado este plan y había puesto a los bandidos a trabajar en él. Los voladores llegaron, pensando que tenían un hombre dentro. Busqué a su líder, una mujer llamada Samarat. Incluso antes de que llegara a Ostrala, la convencí de que esto funcionaría, citando las riquezas que pronto podrían ser suyas. Resultó que podría ser bastante convincente cuando quería. Las mentiras salen de mi lengua tan fácilmente como respirar. Se suponía que debía apuntar con mi arma a mis colegas. En cambio, apunté a los voladores. Habría sido casi un milagro que un mortal se concentrara en las siluetas de los pilotos voladores y eligiera un rotor del ala, el único lugar en el que la meteora pesada podría dañarse un fuego concentrado. Cualquier éxito solo podría provenir de una ráfaga fortuita, disparada con despreciación. Sin embargo, yo no era un mortal, y las ráfagas de mis ametralladoras encontraron y derribaron al primero y posteriormente al segundo. El tercero disparó por reflejo, antes de apuntar correctamente al transporte, justo cuando también le volé su rotor del ala. El cohete incendiario voló sobre mi cabeza, explotó un poco más allá de mi transporte, arrojando una gran llamarada y una nube de polvo en lo que había sido alguna vez el lecho de un océano que hacía mucho sin tiempo. Sin embargo, para cualquier observador habría parecido como si hubieran disparado un segundo disparo, ya que otra explosión estalló detrás mío. El volador que había llevado con él atrás, mientras giraba hacia una
hacia su perdición. Incluso estando preparado para ello, pues había preparado el explosivo cuando había comenzado mi turno y tenía el detonador en la mano, la fuerza de la conmoción me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Apenas dañó el transporte, pero me dejó en evidencia. E incluso el chaleco antibalas que usé poco hizo para protegerme de su fuerza. Mi espalda estaba destrozada y ardía de dolor. Sin embargo, mi arnés de seguridad resistió. Me balanceé hacia abajo y choqué con el exterior del transporte con un golpe que me hizo perder el poco aliento que me quedaba en mis pulmones. Pero no tuve tiempo de recuperarme. Solté el arnés de un solo movimiento y caí aterrizando en un borde estrecho que se encontraba por encima de las orugas y que impedía que el polvo que éstas levantaban nublara la visión de los guardias de las cúpulas defensivas. Aquí casi me deshago. Un aterrizaje así no me habría exigido demasiado en las circunstancias normales, pero sin aire, el dolor en la cabeza y con los músculos de la espalda dañados, casi perdí el equilibrio. Solo me salvé de caerme por completo y aterrizar en la tierra que pasaba abajo, extendiendo desesperadamente los dedos de mis manos y metiéndolos en las irregularidades de las soldaduras del que el casco exterior del transporte tenía. Jadeaba por el esfuerzo, pero todavía no habíamos terminado. El guardia delantero de mi lado del transporte, un hombre llamado Hugrid, podía mirar hacia atrás y buscarme en cualquier momento. Contaba con que mirara boca abierta durante unos momentos la cúpula defensiva en ruinas en la que había estado, antes de que pensara en ver si me había sujetado mi arnés de seguridad. Es la naturaleza humana, el tiempo que se tarda en comprender un evento antes de poder reaccionar a él. Hugrid era solo un mortal, por lo que yo estaba varios pasos delante de él. Me obligué a retroceder 3 pasos hasta el extremo del borde final, en la parte trasera del transporte. Luego saqué 2 abrazaderas magnéticas de mano de mi cinturón. Me extendí sobre mí mismo con el brazo izquierdo y anclé una abrazadera en la curva de la esquina del crawler. Luego me lancé al vacío. Mi espalda gritó en protesta mientras giraba en el aire, porque no había apoyado mis pies en la parte trasera vertical del transporte. Estaba sujeto a él solo por mi brazo izquierdo y por la fuerza de la abrazadera, pero me sostuve el tiempo suficiente como para colocar la abrazadera de mi mano derecha en la popa del transporte. Luego desenganché la abrazadera de mi mano izquierda con un movimiento del pulgar y la volví a poner fuera de la vista de cualquiera que pudiera haber estado mirando por el costado. Por supuesto, todavía existía el riesgo de que alguien mirara por encima de la parte trasera del transporte para ver si de alguna manera podían ver mi cadáver en la estela del polvo levantado por las vías. Pero mi plan se basaba en que mis colegas aún se concentraran en la cúpula defensiva en ruinas y los restos voladores derribados que parecían haber estado muy cerca de haberlos tomado desprevenidos. Mi espalda ya se estaba curando. Podía sentir cómo la carne se disolvía y se volvía a unir, mientras la superlativa artesanía genética de mi padre se renovaba y el dolor se desvanecía. Mis movimientos casi habían vuelto a la normalidad mientras caminaba empapado de sudor hacia la escotilla de acceso. Había observado a los Sinans manipulándola, y solo una mirada me había bastado para memorizar el código de acceso. Lo presioné y la escotilla se abrió sin casi hacer ruido. A pesar de que los transportes estaban maltratados por el polvo, los Sinans mantenían en buenas condiciones las máquinas en las que dependía su sustento. Me metí dentro, retirando las abrazaderas y cerré la escotilla detrás de mí. La bodega de carga estaba llena de contenedores y todos estaban destinados al Palacio Imperial. Los Sinans no habían comprobado lo que llevaban, pero sabían que, aunque no estuvieran marcados con el símbolo de los rayos imperiales, debían de ser lo suficientemente sabios para no acercarse demasiado a ellos y echarles una mirada. Quien quiera que estuviera trasladando una carga secreta a granel al Palacio Imperial probablemente no era alguien con quien quisiera enemistar, por lo que aceptarían su paga
y no harían preguntas. Muy sabio por su parte. Pocos de los que han enfrentado a Constantin Baldor han sobrevivido mucho tiempo después. No he visto a los Sinans verificar esos contenedores, y al no hacerlo, no podían haber obtenido de ninguna manera el código de acceso de a ellos. Así que conseguí el código de unos hombres llamado Josefan Dirrell, que ahí los había cargado. Este individuo no había visto el problema en aceptar un soborno de tamaño razonable por darle a un hombre el código de acceso a un contenedor, lo que simplemente mostraba que incluso los protocolos más meticulosos podían fallar gracias a la naturaleza humana. Maté a Dirrell después de que me diera el código. No puedo decir que fue definitivamente más rápido que la ejecución que había recibido si Baldor se hubiera enterado, pero el tipo de toxina nerviosa que imita el choque anafiláctico fatal es sorprendentemente de acción rápida, aunque sin duda la experiencia sea desagradable. El contenedor se abrió para revelar caja tras caja de municiones, municiones para vólteres, las armas mortales de las legiones astartes, que se fabricaban lejos del Palacio Imperial y que se importaban en secreto para los altos señores de Terra y otros individuos aún menos confiables. No tuvieran la información sobre el nuevo ejército que estaba reuniendo debajo de sus pieles. Había muy poco espacio libre en el contenedor, pero suficiente como para meterme y tumbarme. Cerré la puerta detrás de mí con una abrazadera magnética y coloqué manualmente los pernos de bloqueo en su lugar. Debía permanecer inmóvil mucho tiempo en la oscuridad total, pero tanto mi cuerpo como mi mente estaban preparados. No muchos podrían haber hecho lo mismo, pero estaba dispuesto a apostar que algunos pocos podían haberlo hecho con el incentivo adecuado, y era ellos a quienes estaba tratando de emular. Cerré los ojos y dejé que el transporte me llevara hacia mi destino. Puede parecer una farsa sin sentido de mi parte lo que hice. Se preguntarán, ¿por qué construir una identidad falsa de Ursa? ¿Por qué organizar un ataque al convoy y la posterior muerte de Ursa? ¿Por qué no abordar el crawler sin observado en la plataforma alfa una vez que tuve el código de acceso? Seguramente se trataba de meras capas de complejidad innecesaria. Cubrirse. Acercarse lo suficientemente a la operación de los Sinans, incluso solo para observarlos, ingresando un código de seguridad requería ser visto. Incluso con mi don podía ser recordado. Una vez visto, mi ausencia podía ser notada, y eso llamaría la atención. Ursa tenía una historia completa. No importaba de dónde viniera para Winca, pero sí importaba dónde fuera. Dejó el empleo de Winca por los hermanos Sinan, y luego murió de una manera y en un lugar que hacía muy poco probable que su cadáver fuera recuperado o que pudiera ser recuperado. Los Sinans iban a llegar a su destino con al menos una persona menos de la que empezaron, a menos que contrataran a otra persona en el camino, pero con la misma cantidad de personas que pensaban que deberían tener en base a lo que entendían que había sucedido. Winca no extrañaría repentina e inesperadamente a un obrero. Todos los números estaban equilibrados, y siempre que los números parezcan correctos, muchas personas no considerarían que algo puede estar mal. Iba a averiguar si Constantin Baldor era una de esas personas. Bueno chicos, esa fue la lectura del día de hoy. Una disculpa por dejarlo sin video más tiempo de lo esperado. Actualmente estoy en finales de semestre y pues muchos sabrán que son muchos proyectos y exámenes venideros. Igualmente intentaré seguir con los videos y pueden esperar más en 2 o 3 días. Nos vemos en la siguiente lectura chicos.